Muchachos, sean bienvenidos a una nueva clase alfa. En esta ocasión les presento un ejercicio de dinámica, específicamente el plano inclinado. Me piden que haya la aceleración con la que desciende el bloque de masa m por el plano inclinado y que analicemos los casos con rozamiento y sin rozamiento. ¿Quieren ver cómo se resuelve? Sigan viendo. Chicos, evidentemente este objeto que está en este plano inclinado va a caer o va a descender por efecto de la gravedad. ¿Sí? Pero ahora debemos saber con qué aceleración desciende. ¿Ya, chicos? Para ello, pues, tenemos que indicar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo y que son las responsables de que ese objeto caiga. De hecho, que la gravedad tiene un efecto importante para que el objeto caiga, pero también tiene que ver otras fuerzas. Entonces, jóvenes, este objeto, si lo dejo en este plano inclinado, va a descender por efecto de la gravedad. También hay otra fuerza, pues, que actúa sobre ese cuerpo, que es el rozamiento. El rozamiento se va a oponer al movimiento. Entonces, muchachos, para poder analizar el movimiento de ese cuerpo, vamos a indicar todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. No se olviden que para dibujar una fuerza sobre un objeto debemos ver con cuántos cuerpos interacciona. Entonces, este cuerpo o este bloque yo veo que interacciona con dos cuerpos, con el plano inclinado y con la Tierra. Por lo tanto, tiene que ver dos fuerzas. ¿Ya, chicos? A ver, veamos. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Eso qué significa? Que aislamos el cuerpo de manera imaginaria y vamos a indicar todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto. En algunos casos conviene, digamos, hacer los diagramas o las fuerzas en el mismo dibujo. Si gustan, lo pueden hacer ahí, no hay problema. Pero por claridad yo lo voy a hacer aparte, ¿ya, chicos? Este cuerpo que está descendiendo interactúa con dos cuerpos. Con la Tierra, en este caso dibujamos pues el peso, ¿no? Dibujamos el peso. Acá tenemos el peso mg. Luego interacciona con el plano inclinado. Jóvenes, pero cuando uno dibuja la reacción del plano inclinado con el bloque, generalmente dibujamos sus componentes, o sea, una normal y la fuerza de rozamiento, que se lo pone en este caso al movimiento. Ya tenemos la fuerza que actúan sobre ese bloque. Ahora, como vamos a aplicar la segunda ley de Newton, es conveniente descomponer las fuerzas en la dirección paralela y perpendicular al movimiento. En este caso, jóvenes, así va a ser nuestro sistema de referencia. Entonces, esto va a ser nuestro sistema de referencia. Entonces, en este caso, la normal ya no es necesario que les compongamos. ¿Por qué? Porque está ya en el eje perpendicular al movimiento. La fuerza de rozamiento tampoco no se descompone. Entonces, nos faltaría solamente descomponer el peso en la dirección paralela al movimiento y en la dirección perpendicular al movimiento. Para ello, trazamos aquí nuestro sistema coordenado, pues por acá. Muy bien, entonces la única fuerza que vamos a descomponer en la dirección perpendicular y paralela al movimiento va a ser el peso. Entonces, chicos, acá hacemos la descomposición rectangular de un vector. Acá está, esto va a ser pues una componente. Esto va a ser otra componente. ¿Ya, chicos? Si este ángulo vale alfa, por geometría, este ángulo también vale alfa. Entonces tenemos acá esta componente. En este caso va a ser mg por el coseno del ángulo alfa. Y esta otra componente va a ser mg por el seno del ángulo alfa. Una vez hecho la descomposición, este vector prácticamente se elimina. Ya está. Listo, chicos. Ahora sí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a trabajar, jóvenes, en forma escalar, ya, muchachos, para que sea mucho más sencillo. Entonces, en este caso, cuando planteemos la segunda ley de Newton, o sea, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos en el eje X y en el eje Y. Ahora empezamos en el eje X. Hay aceleración en el eje X, evidentemente. Entonces, jóvenes, cuando planteemos de manera escalar, ¿qué decimos? Las fuerzas que jalan al cuerpo menos las que se oponen al movimiento va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, en el eje X hay aceleración, ya, chicos. Entonces, ¿qué fuerza produce el movimiento hacia abajo? Mg seno de alfa, o la componente del peso, ¿no? Mg seno de alfa. En este caso sería pues así. Mg por el seno del ángulo alfa menos la que se opone, la fuerza de rozamiento, es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, seguimos acá. Mg por el seno del ángulo alfa menos la fuerza de rozamiento es mu
por la normal, donde el mu es el coeficiente de rozamiento. Pues. Muy bien, chicos, esto sería pues nuestra ecuación 1. Ahora en el eje Y no hay aceleración. Entonces, jóvenes, ¿qué se cumple en este caso? Que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos acá? Aquí sería solamente pues que la normal tiene que ser igual al componente mg coseno del alfa. Ya está, chicos, reemplazo en 1 y tenemos mg seno del ángulo alfa menos mu por mg coseno del ángulo alfa igual a la masa por la aceleración. Acá eliminamos el m y finalmente tenemos que la aceleración, ¿cuánto vale? G seno del ángulo alfa menos mu g coseno del ángulo alfa. Esto, jóvenes, sería pues nuestra aceleración. Y si trabajamos en el sistema internacional, nuestra unidad será pues en este caso metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si no hay rozamiento? O sea, jóvenes, si no hay rozamiento, entonces el coeficiente de rozamiento debe ser igual a 0. Jóvenes, por lo tanto, nuestra aceleración ¿a qué es igual? A g por el seno del ángulo alfa. Nada más. Eso, jóvenes, sería pues nuestra aceleración cuando no hay ningún tipo de rozamiento. Y por supuesto también en metros entre segundo al cuadrado. Listo, muchachos. Eso, jóvenes, sería pues algo sencillo de analizar para un cuerpo que se cae por un plano inclinado. Observen, jóvenes, que la aceleración no depende de la masa del bloque. Da igual tener una masa de 20 kilogramos con una de 2 kilogramos que descienda. Ambos van a descender con la misma aceleración. Observen que es constante, ¿no? G es constante, el ángulo alfa es constante, el mu se asume que es constante, por lo tanto, esa aceleración también es constante. Y si no hay rozamiento, la aceleración del bloque es G por el seno del ángulo alfa, también constante. Y cuando trabajemos con la segunda ley de Newton, es recomendable pues descomponer las fuerzas en la dirección paralela al movimiento y en la dirección perpendicular al movimiento. Como en este caso, por ejemplo, hay solamente aceleración en el eje Y. Se puede trabajar de manera vectorial o de manera escalar, pero mucho más fácil es trabajarlo de manera escalar. O sea, la fuerza que jalan menos la fuerza que se oponen, masa por aceleración. Si trabajamos de manera vectorial, hay que usar pues los vectores unitarios I y J. Al final va a salir lo mismo. Bueno, muchachos, espero que este ejercicio le haya sido útil como complemento de su formación académica. Si es así, por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos veremos en otro ejercicio similar. Muchas gracias por su atención.